Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, ya os comenté anteriormente que me había comprado libros de Xavier de Montepín y de Richebourg y que los iba a leer esta Navidad. Entonces, pues lo he leído. Eran 4 novelas. Bueno, hoy voy a comentaros esta novela de Xavier de Montepín. Este tomo lleva 2. Lleva Los vividores de París y el ventrículo. Ventrílocuo. Estoy tonta perdida. Bueno, he leído las dos. Voy a comentaros Los vividores de París. Esta novela la encuentro yo diferente de otras novelas en varios aspectos de Xavier de Montepín. Uno de los aspectos es que aquí no hay un crimen. Casi todas sus novelas empiezan por un crimen, porque este hombre es que iba a los tribunales. Yo creo que casi todo está basado en hechos reales. Iba a los tribunales y sacaba casos judiciales que luego hacía novelas. Entonces, muchas novelas. La casa de las locas, bueno, que eso no lo he leído, la vi en televisión. El coche número 13, El testamento rojo también. En casi todas las novelas, o como tema principal o como tema indirecto, siempre aparece un crimen o varios crímenes y un hombre inocente que es condenado. O sea, ahí se hace una crítica a la justicia, a los errores judiciales. Eso en muchas novelas, en muchas. Sin embargo, en esta, de Los vividores de París, no. Aquí no hay ningún crimen. Y eso es cosa rara, que no haya ningún crimen. Es algo diferente, ¿no? En Los vividores de París. Entonces, yo lo que veo aquí también es una crítica social que se hace de la vida de... Bueno, aquí los protagonistas de esta novela, uno se llama Renato y el otro Máximo, que en realidad son padre e hijo. Máximo es padre, pero no lo saben, ninguno de los dos. Máximo se lo imagina, pero no lo saben, ¿no? Ellos son los protagonistas. Entonces hay aquí una crítica muy feroz al mundo de libertinaje que había en Francia, como el título indica, Los vividores de París, ¿no? Sobre todo el personaje Renato es un Don Juan, completamente, ¿no? Y eso, pues, Don Juan en realidad es un depredador, que vive... o sea, por diversión destruye, ¿no? Y eso lo critica mucho, ¿no? Hace grandes desastres. Entonces aquí no hay un crimen tal y como lo conocemos de una persona que mata a otra, no, eso no. Pero existen otra clase de crímenes, digamos crímenes morales, de personas que son malas y la justicia no lo contempla eso. Aunque aquí hay cosas que la justicia no contemplaba y ahora sí contemplaría, ¿no? En estos tiempos. Entonces, personas que son malas y llevan a otras a la destrucción, ¿no? Pues, por ejemplo, este Renato, pues como era un seductor, seducía a las chicas, bueno, y a veces por la fuerza, a lo mejor las engañaba, de que iban a trabajar o algo, y luego por la fuerza, que son estos tiempos, pues sí, pero en aquellos tiempos se ve que no la ley pasaba de largo, ¿no? Y entonces llevaba a suicidio a algunas mujeres, o sea, destruía. La ley no te castiga, pero es un crimen también, ¿no? Entonces te hace de pensar en ese sentido. Es una crítica muy grande. La novela empieza en que se encuentran en una calle de París Renato y Máximo, que van a algún sitio a divertirse, son dos vividores, se supone, ¿no? Y no pasa nada en ese primer capítulo, simplemente que se encuentran y los describe un poco. Y entonces la novela empieza a retroceder a contar la historia de Renato. Pero la historia desde antes de que naciera, ¿no? De su madre, hay una novela, hasta llegar a ese momento, ¿no? Y luego, más adelante, pues cuentan la historia de Máximo. Ya te imaginas que puede ser su hijo, Renato. Porque la historia de Máximo, él en su juventud había sido un calavera, bueno, y todavía lo continúa siendo, pero ya tiene unos principios.
Y entonces él, aunque es galante, aunque es uno de los vividores más, porque hay un club de vividores en París, o sea, de hombres desocupados con dinero que se dedican a conquistar mujeres, casadas o solteras, a divertirse. Esos son los vividores. Pero Máximo tiene sus principios y no quiere hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, la conducta de Renato no le gusta, intenta cambiarlo, porque este no tiene moralidad. Renato es un vividor, un don Juan sin ninguna moralidad, y él intenta cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando ha contado la historia de Renato, entonces empieza contando la historia de Máximo. Y Máximo es que en su juventud, pues había caído en una casa, porque había ido de caza, había tenido un accidente, lo habían recogido en una casa y entonces se había enamorado de la criada y de la dueña de la casa, ¿no? Y entonces pues se había acostado con las dos y había tenido una hija. Él pensaba que la criada, que había tenido una hija con él, bueno, él se la deja embarazada y no sabe más de ella, ¿no? Se creía que se había suicidado, que se había tirado a un río. Y a la otra, la dueña de la casa, que se llama Margarita, pues también está un día con ella y la deja embarazada, pero él se va por ahí de viaje y luego quiere buscarla y no la encuentra. Y esa Margarita es la madre de Renato. Bueno, yo no sé si me estoy haciendo un lío. Bueno, yo recomiendo que lo leáis porque es muy interesante. Parece ser que es una historia real, la historia de este hombre, de Máximo, que bueno, que sus acciones, o sea, te hace pensar que las acciones en la vida, pues, crean realidades, ¿no? Entonces, pues hay que ir a una realidad, pues, el hijo este que ha tenido con esta mujer. Luego también hace pensar, pues, que las lecturas es una de las cosas que yo comenté, porque aquí hay un momento hablando de Renato, que este había nacido, se le había muerto la madre de un varón, pero claro, no era hijo de él, lo habían criado en el campo y era muy inocente y tal, pero luego descubren la biblioteca de su padre, que en realidad no era su padre, el varón, no sé qué, descubre lecturas del siglo XVIII, de Voltaire y todo eso. Entonces él estaba... su mentalidad era de la religión, de la moralidad, de la virtud, y todo eso le hace ateo y un poco destapa esa naturaleza suya. Claro, al no creer en nada, no creer en la religión, pues algunas personas buscan el sentido de la vida en los placeres, que eso también está pasando hoy día, ¿no? Mucha gente que no tiene religión y dice, bueno, pues esta vida es para divertirme, sin más consecuencias, ¿no? Es lo que le pasa a Renato. Entonces, ya que tiene esa mentalidad, que su padre también había sido una cabra loca, pues luego se encuentra con un hombre en su vida, que es un vividor también, y entre las lecturas y esos malos consejos, pues se vuelve un don Juan sin ninguna moralidad. O sea, lo único que quería en la vida era divertirse. O sea, la mujer que no podía conseguir, por luchar, por conseguirla. Pero vamos, que él no tenía idea ni de casarse, ni de tener hijos, ni nada. No, pasarse la vida de diversión. Y bueno, y esa es la novela, ¿no? Y al final, pues, esta novela termina mal. Esa es otra de las diferencias de otras novelas de Xavier de Montepín, que suelen terminar bien. Son dramas de mucha tensión, pero finalmente pues tienen buen final. Pero esta tiene mal final, porque los personajes, una hija que él tuvo, Máximo tuvo una hija, pero él no lo sabe, se creía que se había suicidado, la criada, pero no se había suicidado. Y el otro hijo, que al final se entera que es su hijo, pues todos esos personajes terminan en tragedia. No digo más. Bueno, ya quien quiera leer la novela, voy a contar un poco más porque probablemente es muy difícil encontrarla. La obra de Xavier de Montepín en librerías de segunda mano o en anticuario y todo eso, pues sí, podéis buscar por ahí por internet. Yo la compré en Wallapop. Entonces, bueno, pues
ahí hay una tragedia, esos personajes al final confluyen, que no saben ni que son su hijo, y es una tragedia, se relacionan sin saber que son familia, ¿no? Y bueno, ya no cuento más, no sé qué tiempo llevo, digo poco tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Yo recomiendo que leáis este libro porque la verdad que está muy bien. Hay una crítica social de esa época, te hace reflexionar de la vida bastante, te entretiene, entonces ¿qué más puedes querer? Por cierto que he comprado 3 libros más, me ha dado por ahí por Xavier de Montepín, y uno de ellos se titula Los dramas del adulterio, y al principio la verdad que es bastante interesante. Parece ser que había una ley allí en Francia, en aquellos tiempos, que si el marido encontraba a la mujer con un amante podía matarla. La ley casi lo disculpaba, ¿no? Y entonces ahí hace una crítica, empieza de trasfondo, dice que la ley dice esto, es que se justifica que se mate a la mujer, dice, pero esto puede ser que la ley tienen que cambiarla, el legislador, dice Xavier de Montepín en esa novela de los dramas del adulterio. Dice, porque, y lo voy a demostrar con hechos, entonces cuenta historias, empieza el relato pero no lo estoy leyendo porque me he enganchado a otra. Y esa novela está muy, muy interesante, se quiere que las leyes las cambien porque esas leyes son injustas. Aquí en España también creo que en los tiempos de Franco había una legislación que si pillaba, no estoy segura, si pillaba infraganti a la mujer, hombre, te imponían una pena y la mataban, pero no estoy segura. Y en otros sitios también, ¿no? Pues aquí en Francia también. Pues la pena que te imponían era pequeña, entonces ahí hay una crítica muy importante. Ese libro ya os lo comentaré, ya os leeré algo. Aquí quería haberos leído algo, pero no he leído nada. Y he empezado a leer otro libro que me interesa más también, de Xavier de Montepín, que se titula El Molino Negro, porque empiezo a leerlo y a ver qué es lo que más me atrae. Bueno, El Molino Negro parece ser que era un poco una novela medio histórica, porque empieza la novela que están tirando muchos cohetes porque están haciendo una celebración en París, que es que se casa Luis XV, bueno, el Delfín, que todavía no es rey, con María Antonieta. Y entonces están celebrando en París las bodas. Y ahí van a hacer unos atentados. Y lo que dice en asterisco es que fue así, es verdad que hubo una fiesta muy grande. No sé quién va a hacer los atentados, pero van a hacer un atentado muy grande. Entonces, ese me gustó más que el otro, de los dramas de París, lo estoy leyendo. Ya os lo comentaré. En fin, la verdad que este autor me encanta. Y ya veis que cuando cojo un autor, leo. Leo mucho. Entonces yo me he enganchado con muchos autores, con algunos que ni los nombro aquí. Por ejemplo, Dostoyevsky. Dostoyevsky a mí me gusta mucho, aunque hace años que no lo leo. Pero un tiempo me dio por leerlo. Digo, si yo creo que me he leído por lo menos el 80% de su obra. Desde Crimen y Castigo, pasando por los hermanos Karamazov, los demonios, hasta relatos cortos. Noche Blanca, El sepulcro de los vivos. En fin, he leído mucho, aunque aquí no comento nada de eso. Y bueno, amiguitos, ya voy a cortar. Llevo ahí casi 14 minutos. Espero que os haya interesado el vídeo. Seguiré leyendo y voy a ver también, tengo por ahí cuentos, lecturas en libros de estos antiguos que también quiero contar. Uno de ellos que quería haber leído hoy, pero al final no tengo mucha energía. Digo, voy a comentar esto. Quería haber leído, otro día quizá lo lea, El cuento del Rebundo de Cervantes. Lo tengo por ahí apartado para leerlo, así que puede que lo lea en breve. Bueno, amiguitos, un abrazo para todos. Muchas gracias por venir. Venga, saludos.